Hoy tengo una palabra de parte de Dios que hace un tiempo, hace como unos 2 años atrás, había tenido la oportunidad de que en el tiempo que estuvimos en cuarentena, que estuvimos en casa a comienzo del 2020, unos amigos de Colombia me habían invitado a hacer algo que nunca había hecho. Era la primera vez que había compartido un mensaje a través de el Zoom. Y tenía esta prédica como ahí en el archivo, pero algo en esta semana me estuvo jalando como a revisitarla, y de verdad que fue de Dios, porque les digo, de lo que tenía preparado, el Espíritu Santo dijo así de ¡ra! Y yo dije, chévere, voy con un buen bosquejo y demás, pero qué va, el Señor me lo cambió todo el panorama, pero para bien. Sé que lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros va a ser de bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar entonces leyendo unos versículos que encontrarás en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Y sabes que cuando hablamos de los Hechos de los Apóstoles va a estar chévere, porque pasan muchas cosas en ese libro. Así que quiero empezar a leértelo rápidamente, porque en esto vamos a detenernos durante todo el mensaje de hoy. En Hechos 20, versículos del 7 al 12, dice de la siguiente manera en las Escrituras: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando, y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y le tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. El título del mensaje de hoy le hemos puesto Muerte y Fortuna. Muerte y Fortuna. Está como fuerte el título. Ya van a ver. Muerte y fortuna. Pero ¿qué tal si antes vamos a orar? Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor, en el que podemos compartir la familia de Lighthouse, Señor. Te pedimos, Padre, que esta noche hables a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu, Señor. Que la palabra que tienes preparada hoy para nosotros sea una palabra, Señor, que nos impulse, que nos confronte, Señor, y que nos ayude a seguir adelante en el propósito tuyo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre saben, a mí me gusta añadirle un poquito de contexto para que entendamos dónde estamos situados en medio de la historia. Y nos encontramos exactamente en la mitad del 3er viaje misionero de Pablo. Para los que conocen un poquito de contexto referente a Pablo, Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, y era alguien que por celo a la tradición judía era perseguidor de los que eran los seguidores de Cristo. Pero ¿qué sucedió? De repente tiene un encuentro con Jesús que no solamente cambió su nombre, sino que cambió su vida por completo.
cambió su vida por completo y se vuelve él entonces un apasionado del mensaje del camino, del mensaje del evangelio, del mensaje de Jesús. Pablo es una de mis personas favoritas de la Biblia, de las Escrituras. Claro, obviamente, si tú le preguntas a alguien, dije, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Lo primero que te van a decir es que Jesús. Claro, porque ¿a quién no le va a gustar Jesús? Oye, esa es una pregunta facilita. Pero Pablo me gusta mucho porque no era muy diferente a ti y a mí. Pablo no era muy diferente a ti y a mí. Él era una persona que vivía con la pasión correcta, pero en el enfoque equivocado. Hay veces que somos muy apasionados a ciertas cosas, ¿verdad? Y así mismo era Pablo. Nunca conoció él personalmente a Jesús. Él nunca estuvo como los otros apóstoles que sí caminaron con Jesús, que sí fueron testigos de los milagros, de todo lo que sucedió alrededor del ministerio de Jesús. Pablo nunca fue testigo de eso, pero aún así, cambió la vida por completo de Pablo y nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que llegaba Pablo a una ciudad, en estos viajes que él realizó cuando inicia su ministerio, él siempre hacía dos cosas. La primera era que cuando visitaba la ciudad, lo primero que hacía era que iba a la sinagoga, iba donde estaban los judíos, porque Pablo, su ministerio era primero hacia los judíos. Él primero hablaba con los judíos en la sinagoga, les predicaba el mensaje de Jesús, hablaba sobre lo que había hecho Jesús en su vida, lo que era el camino y demás. Y luego lo que él hacía era que se iba al mercado de la ciudad. Iba al mercado de la ciudad porque él, para financiar su ministerio, él vendía tiendas de acampar. O sea que Pablo era bilaboral. O sea que él tanto predicaba como también tenía su negocio. Entonces, en lo que su ministerio avanza y avanza y avanza, él empieza a recibir notoriedad y apoyo de parte de los apóstoles, de parte de los otros discípulos, a través de Bernabé. Bernabé fue el que cuando Pablo va camino a Damasco, que tiene ese encuentro con Jesús, que había quedado ciego y demás. No te quiero spoilear la historia, ahí estoy tirando como que unas migajitas para que leas Hechos de los Apóstoles, lee tu Biblia. Así que ya saben. Pero cuando él empezaba a tener notoriedad, discípulos lo acompañaron a sus viajes. Él viajó mucho por el área de Asia Menor y en esta ocasión él llega a la ciudad de Troas. Troas era una ciudad portuaria, donde él se queda con este grupo de discípulos por el periodo de una semana. Y es exactamente aquí donde empezamos a ver el relato que leímos al inicio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito nada más y nada menos, bueno, teólogos afirman, por Lucas, así con buco detalle de parte de Lucas. Entonces, Hechos de los Apóstoles 20. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reunimos estaba iluminado con muchas lámparas que titileaban. Primer día de la semana. En otras palabras, domingo. Domingo era el primer día de la semana y era un día laboral como cualquier otro, porque a diferencia de nosotros, la tradición judía, ellos descansan el día sábado. El Shabbat, el día sábado, es el día de descanso. Ellos no trabajan el sábado, más el domingo es como un día normal, es como nuestro lunes en la tradición judía. Así que quiere decir que
este había sido un día como cualquier otro. Lo más seguro, las personas que se encontraron después con Pablo en aquella reunión venían de repente directamente del trabajo. A lo mejor algunos estaban hasta, no sé, sudados con la ropa de trabajo y demás cosas. Acuérdense que en ese entonces no era de que la gente trabajaba dizque en la oficinita con aire acondicionado y qué sé yo, o sea, por favor. Y aún así, también el hecho de que era una ciudad portuaria, Troas. Así que ya ustedes saben, bueno, nosotros vivimos en un país tropical y sabemos lo que es la humedad, el calor y los mosquitos, ¿verdad que sí? Así que bueno, ya se pueden transportar un poquito a esa escena. Y era de noche. Pablo inicia su predicación de noche. Y lo que me llama fuertemente la atención es que cuando estamos leyendo estos versículos vemos que estaban ubicados en la planta alta de una casa. A ver, domingo de noche, planta alta. En otras palabras, eran lighthouse ahí. Igualito, eran lighthouse ahí. Porque incluso estaba hasta todo iluminado por luces que titileaban. Bueno, estas son como de buena calidad, ¿verdad? Porque no están de que a lo mejor es que, a lo mejor eso. Pero bueno, igualito. Solo que con algunas diferencias. Porque, bueno, número uno, nosotros tenemos luz eléctrica y lo más seguro eran de que velitas, qué sé yo. Y lo otro es que Pablo predicó hasta la medianoche, como ven allí. Pablo predicó hasta la medianoche. Mira, teólogos afirman de que la cantidad de tiempo que predicó Pablo esa noche fue alrededor de 6 horas. Predicó durante 6 horas. Así que no está tan larga la reunión, ¿verdad? Porque fueron 6 horas lo que predicó Pablo. Y como te decía, Troas era una ciudad costera. Puedes imaginarte de que ese sitio donde estaba predicando Pablo, que estaba en el segundo piso de una casa, lleno de gente, el calor y demás, y era Pablo el que había llegado a predicar, así que no creo de que había nada más Juanito y Juanita estaban ahí. Lo más seguro estaba harto ese lugar de gente. Y lo más seguro la humedad, el bochorno de todas esas cosas tuvo que haber tenido cierto impacto en lo que viene a continuación. Vemos en el versículo 9 como Pablo hablaba y hablaba. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Cuando leo ese versículo hay ciertas cosas que vienen a mi mente y a mi corazón. Durante el año 2020, que como te decía, casualmente fue la primera vez de que este mensaje lo llegué a compartir. En el año 2020 llegamos a atravesar una pandemia que ciertamente fue horrible. Una pandemia horrible. Hay muchas situaciones que muchos vivieron difíciles durante el 2020. Pero paralelo a aquella pandemia también estuvo ocurriendo una epidemia. Y esa epidemia es que después de todas las restricciones que tuvimos durante el 2020 empezó a manifestarse algo. Y ese algo es que cada vez personas que de repente iban con regularidad a sus iglesias, a sus templos, a sus comunidades de fe, de repente dejaron de ir. O si habían algunos que tenían el deseo, el interés de alguna vez conectar con una iglesia, era algo que ya pasó a ser de las últimas prioridades. Porque durante COVID no podíamos hacer más nada que
que vacunarnos y quedarnos en casa. Vacunarnos y quedarnos en casa. Pero a diferencia de esa pandemia, esta epidemia que te acabo de mencionar, hay miles y miles y miles y miles de formas en las que Dios puede actuar, en la que Dios puede hacer algo. Y sabes, estás ahorita colocado en un momento crucial de la historia de la iglesia. Estás colocado en un momento crucial de la historia de la iglesia, porque esta palabra que estamos viendo esta noche me dice algo. Me dice que tú, ahí donde estás sentado, tienes potencial de Pablo. Tienes potencial de Pablo. ¿Qué tal si le dices a quien tienes al lado? Esto es algo que no se hacía hace mucho rato. Dile a que tienes al lado: tienes potencial de Pablo. Tienes potencial de Pablo. Tienes potencial de Pablo. Mira, otra cosa que me llama mucho la atención de este versículo que estuvimos leyendo es que, no sé si lo notas tú, pero hasta cierto nivel yo noto como que cierto hastío de parte de quien escribió este versículo. Como que estaba como que, ay, Pablo. ¿Saben por qué? Porque al principio dice, como Pablo hablaba y hablaba. Ahí, espérate, Jadiel, échalo para atrás para que lo veamos. Mira, como Pablo hablaba y hablaba. Así que lo más seguro, la persona que lo escribió estaba como que un poquito cansada, pues, por la predicación aquella de Pablo. Así que a lo mejor no fue sencillo escuchar a Pablo durante esas 6 horas. A lo mejor Pablo estaba predicando de una manera súper apasionada, y durante esas 6 horas era un poco complicado escucharlo durante tanto tiempo. Ahora, dato curioso: Pablo era un escritor fenomenal. ¿Sabe por qué? Porque más del 50% del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Todas sus cartas, Corintios, Romanos, o sea, todas cartas escritas por Pablo. Así que nadie puede negar el escritor magistral que era Pablo. Pero a raíz de eso que acabamos de ver en esos versículos, es que a lo mejor era muy probable que de repente Pablo no era tan buen predicador. ¿Sabes? Predicar no es una tarea sencilla. Y en este momento quiero pues como que ser vulnerable contigo y abrir un poquito mi corazón, porque la verdad, predicar no es una tarea sencilla. ¿Y sabes qué es lo más difícil de la predicación? ¿Sabes qué es lo más difícil? Bueno, primero te voy a decir lo que no es lo más difícil. Lo que no es lo más difícil, al comienzo te digo, es lo de estudiar y prepararse para predicar un tema. Eso no es difícil, no. Porque en lo que tú comienzas a estudiar, desarrollar un tema, tú te terminas como que metiendo allí como en un qué sé yo, como en un agujero de sorpresas y de locuras. O sea, Dios termina llevándote a caminos que tú jamás te habías imaginado, y es emocionante, es maravilloso. Yo amo estudiar la palabra de Dios. Es algo que me da vida, es algo de que no le salgo huyendo, porque en el momento que te conectas con ello, eso cambia tu vida. Otro aspecto que no es difícil de predicar, pareciera contradictorio, es en el momento cuando ya arrancas, cuando ya tienes ya el momento y comienzas a compartir la palabra, porque no sé, es como que algo en tu interior que ya hace clic automático. O sea, es algo que va saliendo. ¿Sabes qué es lo difícil de predicar? Cuando termina la reunión. Les abro mi corazón. Cuando termina la reunión es lo más difícil de predicar, porque uno lucha con muchos pensamientos. Uno lucha con estos pensamientos de: ¿habrá sido suficiente? ¿Habré predicado de manera correcta? ¿Habré abordado el tema de manera correcta? ¿Lo habré hecho bien? Y aquí está mi esposa, que no me deja mentir. Ella es la que a veces me tiene que escuchar decir:
ay, Bonnie, no sé si metí la pata, si esto lo hice bien, si esto no lo hice bien. Es difícil, les digo. Pero estos versículos me dan un gran consuelo. Porque la próxima vez que alguno de ustedes salga de aquí, de esta reunión, y de repente alguien venga y les diga, ay, esa prédica tuvo malísima, esa prédica de tu pastor tuvo malísima, usted tiene toda la confianza de acercarse a él y decirle, está bien, pero te moriste. Porque aquí hubo uno que sí se murió en medio de una prédica. Ay, Jesús. Qué duro ir a esas iglesias donde la gente se muere mientras se predica. Uf. Esa es una de las cosas que me cautiva de Pablo. Él no estaba preocupado jamás de cómo estuvo, de cómo se expuso la palabra. Él simplemente estaba preocupado de que su mensaje fuera Cristo, que su mensaje fuera Jesús, que la gente fuese llena del Espíritu Santo. Así fuese que la predicación durara 6, 8, 7, 9, 10 horas. El objetivo primordial que siempre se enfocaba era que el mensaje llegara, que Cristo fuese levantado. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2. Dice de la siguiente manera: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valía de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingenuosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El único mensaje relevante de Pablo era Jesucristo. Donde sea que lo invitasen a la ciudad tal, Pablo predicaba de Jesucristo. Lo invitaban para el lado de acá, Pablo predicaba de Jesucristo. A Roma, Pablo predicaba de Jesucristo. A Corinto, Pablo predicaba de Jesucristo. Jesucristo. Y otra cosa que reconocía Pablo es que lo importante era que el mensaje que compartía hubiese demostración del poder de Dios. Pero otra cosa que entendió es que demostración viene después de la ilustración. Demostración pudiéramos considerarlo como si fuese milagro, pero la ilustración termina siendo la prueba. La prueba. ¿Sabes por qué? Porque la antesala de un milagro siempre será una prueba. Te lo digo nuevamente, la antesala de un milagro siempre será una prueba. Hubo una temporada en la que mi esposa y yo estábamos pasando por una situación económicamente difícil, y yo recuerdo una noche en la que hice de esas oraciones que a veces son necesarias hacerlas. Me pongo delante de Dios y le digo: ¿qué pasa? ¿Por qué no ocurre nada en esta situación? Estoy desesperado. Haz algo, haz un milagro. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios esa noche? Dios habla a mi corazón y me dice de esta manera tan sencilla, me dice: ¿cómo esperas ver milagros si todo siempre sale bien? A veces pruebas ocurren porque son la antesala de un milagro. Si tú estás pasando actualmente por una prueba, te digo, eres candidato para que ocurra un milagro en tu vida. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor?
Porque sabes, Dios sabe que hay pruebas en nuestra vida que no son para destruirte, sino para que la palabra que ya fue sembrada en ti sea aquello que dé fruto. Mira lo que dice Juan 11:4. Dice: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Porque sabes, mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Lo que más necesitamos en esta temporada es Pablo predicando vida a Euticos. Pablo predicando vida a Euticos. Porque sabes, lo segundo más poderoso sería Euticos predicándole a Euticos. Y esta frase una vez se lo había mencionado hace un tiempo atrás, que es hermoso que Dios responda a nuestra oración, pero mucho más hermoso es que tú seas la respuesta a la oración de otro. ¿Qué tal si le dices de nuevo al de al lado: tienes potencial de Pablo? Eso. Mira, el mensaje de hoy es bastante corto porque es práctico. Te voy a seguir leyendo aquí Hechos de los Apóstoles, versos del 10 al 12. Ya estamos casi en la parte final de esta historia. Dice que Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Mira, yo rescato de lo que sucedió aquí, de lo que sucedió con Pablo, 3 aspectos claves de la oración de Pablo. Y son esos 3 aspectos que nosotros tenemos que ser claros ante cualquier eutico que esté en nuestra vida, ya sea personas o situaciones. Y esos 3 aspectos de la oración de Pablo: primero es que fue desesperado, lo segundo que fue específico, y lo último que fue instantáneo. Esos son los 3 aspectos de la oración de Pablo. Número 1, la oración de Pablo fue desesperada. ¿Sabes por qué fue desesperada? Lo podemos ver en el hecho que cuando él está frente al muchacho, él no llegó, dije, ay, ¿qué pasó aquí? No. Él tampoco no llegó, dije, para ver, a ver. No. ¿Saben lo que hizo Pablo? Pablo vino, hizo así y dijo: Señor, Señor, te pido en tu nombre, Padre, este muchacho no está muerto, Señor, sea lo que sea que esté ocurriendo en este momento, vida entra en el cuerpo de este muchacho, Señor, en el nombre de Jesús. Aquella situación por la que estás pasando, por la que ya dijiste, por la que ya pensaste de que está total y completamente muerta, declara vida sobre ello, te lo pido, Señor. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue una oración desesperada. Desesperada. Y sabes, cuando a veces estás allá a ese límite de la desesperación, Dios rompe total y completamente nuestros esquemas. Ustedes se imaginan lo que habrá sido eso, de que está la escena, un muchacho que se cayó desde un 3er piso. La gente asustada, llorando alrededor de la escena. Llega Pablo corriendo de frente para ver lo que sucede. Y su primera reacción fue tenerse encima del muchacho y abrazarlo fuerte. No es algo normal, ¿verdad? Ahí es donde Dios crea y donde un acto creativo ocurre. Algo que rompe la norma, pero que viene con el sello de la creación de Dios. Creatividad. Creatividad.
Lo segundo, la oración de Pablo fue específica. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pablo reacciona, Pablo baja corriendo y va directamente al problema, a la situación. Yo no sé tú, pero si a lo mejor a ti te llega a suceder que estás en una reunión en la cual tú eres el anfitrión y sucede algo así, es muy probable que te pongas nervioso y que hasta de repente digas: "Ay, ¿sabes qué? Esto no es conmigo, me voy". Pero ¿sabes lo que hizo Pablo? Pablo fue directamente al problema. Pablo fue directamente a la situación. Fue específico. Pablo no se puso a orar por la familia, por el vecino, por la gente que estaba allí. Él fue directamente a Eutico, aquello que la gente decía que estaba muerto. Él fue directo a esa situación. Lo que me dice que una oración específica es aquello que vuelve a traer vida a lo que estaba muerto. ¿Qué área de tu vida está muerta? ¿Por qué situación estás pasando? ¿Qué necesitas confesar? ¿Sabes? Esto lo habíamos hablado hace unas semanas atrás. A veces tenemos esa palabra confesión o confesar, le tenemos una muy mala fama porque no comprendemos el contexto en el cual Dios ejerce la palabra confesar. Confesar quiere decir hablar lo que Dios habla. Eso es lo que quiere decir confesar. Cuando confesamos lo que estamos viviendo, nuestro error, nuestra falla, nuestro pecado, cuando lo confesamos, no le estamos dando información nueva a Dios. No, es Dios. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Pero en el momento que de nuestra boca sale la confesión, es como si Dios estuviese presenciando esto y dijese: ok, ahora podemos hacer algo porque estamos de acuerdo, estamos en la misma página. Algo puede salir de esta situación y saldrás adelante. ¿Sabes qué me habla de eso? Esto me habla de espiritualidad. No sé si estás viendo el patrón. Creatividad, espiritualidad. Seguimos avanzando. El tercer aspecto de la oración de Pablo es que su oración fue instantánea. Su oración fue instantánea. Cuando yo leo estos versículos, hay una pregunta que me taladra el cerebro y el corazón, porque me pongo en el lugar. Me pongo en el lugar de personas que a lo mejor han sufrido lo que sufrió este muchacho, lo que sufrió Eutico. Porque me pregunto lo siguiente: ¿por qué tenía Eutico que caer por la ventana y que morirse para que alguien orara por él? ¿Por qué tenía que llegar hasta ese extremo? ¿Por qué alguien tenía que morir para que por fin se dieran cuenta que había que orar por él? ¿Sabes? Somos guardas de nuestros hermanos. Somos guardas de nuestros hermanos. Hay algo que la humanidad ha estado luchando desde el comienzo del pecado original, y es ese suceso que pasó entre dos hermanos, que uno le dijo al otro: ¿qué? ¿Que es que acaso yo soy quien tiene que estar pendiente de mi hermano? Y ocurrió un asesinato. Somos guardas de nuestros hermanos. Somos guardas de nuestros hermanos. La otra pregunta es: ¿por qué esperar hasta que se durmiera? ¿Por qué esperar hasta que se durmiera? Debemos responder instantáneamente cuando alguien se duerme. Así que en este momento, si el que tienes al lado se está durmiendo, hazle así. Hoy estamos muy interactivos, ¿verdad? Porque ¿sabes qué? Tú no pasas frente a un accidente de tránsito en el cual un amigo tuyo quedó ahí destrampado y simplemente le dice: hey, ¿me cuentas cómo te fue? Y te vas. No, tú no haces eso.
Tú no haces eso. Y si lo haces tienes problemas, compa. Si lo haces tienes problemas. Tú no haces eso. Porque sabes, nunca sabremos las batallas que luchan nuestros amigos que están a nuestro lado. Yo sé que aquí muchos nos conocemos, pero todavía hay ciertos lazos que de repente no han pasado de cierto punto. Y te digo, nunca sabrás si no te tomas la molestia de conocer por lo que el otro está sufriendo y lo que el otro esté pasando, hasta que te interesa de verdad. Porque a veces estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia y a buscar que Dios me hable, a que Dios me dé mi palabra y me hable a mí y me dé mi palabra, sin entender lo siguiente: que esto no es un sitio al que venimos, sino una familia a la que pertenecemos. Iglesia es comunidad. Iglesia es comunidad. ¿Y sabes qué es comunidad? Comunidad es que nadie empieza a comer hasta asegurarse de que todos tienen sitio en la mesa. Hay dos cosas con lo que quiero terminar esta predicación. La primera, algo que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que su pastor es medio nerd, y a mí me gusta investigar cosas, datos y cuestiones. Y hay algo que me llamó mucho la atención que investigué sobre este último punto. Y sí, si te diste cuenta, los tres aspectos de la oración de Pablo resumen en sí lo que es la visión de Lighthouse, lo que son nuestros valores, que son creatividad, espiritualidad y comunidad. Y eso me bendijo mucho, porque es como Dios trayendo a memoria y recordando de que lo que Él está haciendo aquí es algo que lleva el sello de su Espíritu Santo. De repente estos pequeños comienzos que estamos experimentando, no estamos viendo lo que ya Dios está mirando, pero ya Dios está mirando lo que vamos a experimentar el próximo año, y el año de más adelante, y el de más adelante, donde más y más personas terminan siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo. Y ojo, no es ni por querer ser la iglesia más grande, ni la más relevante, ni nada de eso. Es por querer simplemente ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Dos cosas que investigué y que me llamaron mucho la atención. El primero, quiero hablarte de algo que se llama el número de Dunbar. El número de Dunbar. Mira, ¿qué es esto? Robin Dunbar es un antropólogo y psicólogo, y en el año de 1992 él publica una serie de estudios y una serie de hipótesis llamadas la teoría del cerebro social. ¡Wow! ¿Cómo se come eso? La teoría del cerebro social. Si quieres investigar más de eso, créeme, yo traté de sintetizarlo así, que a lo bravo. Pero se resume en lo siguiente: el ser humano supuestamente tiene un límite de capacidad para establecer relaciones profundas y significativas. En otras palabras, para tener amigos. Porque no sé si concuerdas conmigo, pero de verdad hay pocas personas a las cuales uno considera como un amigo cercano. Pero ¿qué sucede? Hay algo que propone esta hipótesis de Dunbar, o sea, la teoría del cerebro social, y que dice que hay diferentes niveles de lazos de amistad en base a la plasticidad de las neuronas, de la manera que podemos establecer relaciones significativas. Tenemos diferentes rangos. Está el rango de las 3 a 5 personas, que digamos que es como el primer nivel a lo que tienes más cerca. Después sigue ahí el rango de unas 15 a 35 personas, que abarca un poco más.
pero que de repente no tiene la profundidad de relaciones como tiene el de 3 a 5. Y después el que le sigue es el de 150, que Dunbar lo establece como un rango hipotético máximo a lo que uno puede llegar a tener relaciones. Que ojo, también dice que esto varía, porque conforme uno va practicando tener más relaciones con personas, hablar con más personas, uno empieza a estirar ese número porque empiezas a abarcar un poco más. Pero ¿a qué voy con todo eso? ¿Cuántos en estos momentos, en lo que iniciamos este mensaje, hasta este punto en el que estamos ahora, han podido hacer el ejercicio? Es más, te voy a invitar a hacerlo ya. Por un momento cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y quiero que empieces a visualizar y a pensar todos esos rostros y nombres de personas que por X o Y motivo han sido como un Eutico, que de repente en algún momento conectaron con una iglesia, o que sabes que ahora con lo que tú conoces, el mensaje de Jesucristo los puede liberar de aquello pesado con lo que estás cargando. ¿Cuántas personas? Comienza a ver rostros, a ver nombres. Comienza por unos momentos. Y quiero que las mantengas allí en tu mente, porque ahora al final de este mensaje vamos a orar por ellos. Puedes abrir tus ojos. Estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes estuvo entre estos dos números de acá, ¿verdad? La mayoría por lo menos pudieron pensar en 3 personas, ¿verdad? Alguien diga amén o algo, porque quiero saber que no estoy loco. Por lo menos pensaron en unas 3 personas. Y esto es a lo que voy. ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tu vida? ¿Quién más que lo que has experimentado en esta temporada para que esas personas sean alcanzadas y sean tocadas por el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué esperar hasta que se caigan por la ventana? ¿Por qué esperar hasta que mueran? Cuando el día de hoy, porque así estamos aplicando entonces el punto número 3 de la oración de Pablo. El día de hoy, instantáneamente, tú puedas mandar un mensaje de texto, tú puedas hacer una llamada y conectar con esa persona y evitar que se caiga por la ventana. Lo segundo, hay algo que es medio gracioso de esta historia y de estos versículos, y es el significado del nombre Eutico. Eutico significa buena fortuna, significa afortunado. Qué loco, ¿eh? De que se llama así, que le haya pasado todo ese poco de trastadas al Eutico. Se llama afortunado. Afortunado es lo que significa el nombre Eutico. Y esto me puso a pensar lo siguiente, y es una pregunta que te quiero hacer esta noche, y en esto pudiéramos cerrar total y completamente toda la predicación, todo lo que vimos la noche de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es nuestra respuesta cuando la fortuna muere? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando la fortuna muere? Porque solamente hay 2 opciones, ¿sabes? O lloras y te rindes, o miras a la situación y le dices: aún vive, 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 aún vive. Esa es la segunda cosa por la que vamos a orar esta noche, y
Ahora sí le pido al equipo de alabanza que venga aquí conmigo.